Buenos días, ¿cómo están? Días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. Listo, pues vamos a continuar. ¿Alguien encontró la razón, si es que hay alguna razón, para el tema que revisamos ayer, en el tema de el efecto de los no deducibles? Jorge, cuéntanos. Sí, bueno, de acuerdo a la fracción, en su párrafo 5, ¿Ah? bueno, dice que cuando el monto de la utilidad fiscal ajustada resulte en cero o en un número negativo, se negará la deducción de la totalidad de los intereses a cargo del contribuyente, salvo por el monto que no se encuentre sujeto a esta fracción. Y bueno, en el siguiente párrafo habla de que el total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente solo incluye los montos deducibles de conformidad con esta ley. Ok, Sí, dice el total de ingresos por intereses solo incluye montos que se encuentren grabados durante el mismo ejercicio. Entonces, eh, por ser los intereses devengados como derivan de deudas, solo incluye montos deducibles, entonces eh, es por ello que se disminuye, o bueno, así como lo vimos en el ejercicio de ayer, que eh, no es deducible la totalidad de los intereses devengados, por lo mismo de que los intereses devengados en totalidad son deducibles, pero en este caso no, porque el límite deducible es negativo. ok, muy bien, de acuerdo. ¿Alguien coincide? ¿Alguien no coincide? Sí, profe, yo también había encontrado eso. Ok. ¿Y qué opinan de la regla? ¿Está bien, está mal, es injusta, no es injusta? ¿Se pasaron de listos, no se pasaron de listos? Pues en parte tiene un poco de lógica, Ujú. pero en parte sí es un poco injusta porque no hace deducible la totalidad de los intereses devengados. Pero es lógica, ¿por qué? Porque es un saldo negativo, es un saldo menor a cero. Ujú. Entonces, eh, mm, ningún interés devengado puede ser menor a cero. Entonces, ese sería el límite deducible, menos 300. Pero en este caso, los intereses devengados son 3,000. Tendría que tener un valor de, se podría decir, mayor a 300, que sería menor, para que pueda ser deducible. Ujú. Pero no, bueno, no creo que existan intereses devengados menores a 300, a menos 300 en este caso. Sí, porque finalmente el valor de la referencia son estos menos 300, pero como dices, no es un número que va a existir. Más bien es el valor al que estamos determinando, pero como es un número negativo, derivado de que la UFIA es cero o negativa, más bien no existe UFIA, pues obviamente nos lleva a esta conclusión, ¿no? En cuanto al propio valor. Si se fijan, ahí está. Nuevamente repasamos este caso 3, fíjense. Traigo una pérdida fiscal
intereses devengados a cargo y una depreciación, y tengo una UFIA negativa de 1000 o 0. Por el 30, pues llego a 0, ¿no? Lo delicado de este quinto párrafo, como comentas, Jorge, es lo de menos es que pudiera ser no deducible la totalidad de estos intereses, que son estos 980. O sea, sería como que la lógica y atendiendo los casos anteriores. El problema es, como bien comentas, en este quinto párrafo te dice que cuando el valor de la UFIA sea negativo o 0, bueno, 0 se refiere a un valor 0, la totalidad de los intereses devengados a cargo menos el tope o el límite que nos marca la propia ley es lo que sería no deducible. Entonces, pues sí tiene una afectación muy importante esta interpretación de este párrafo. Pero pues parece que así está. Entonces, la repercusión es considerablemente enorme. ¿Sale? Jorge, ¿me ayudas a leer nuevamente este parrafito para que nos quede claro a todos? Por favor. Sí. Dice, cuando el monto de la utilidad fiscal ajustada resulte en 0 o en un número negativo, se negará la deducción de la totalidad de los intereses a cargo del contribuyente, salvo por el monto que no se encuentre sujeto a esta fracción. Para efectos de los párrafos anteriores, el total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente solo incluye los montos deducibles de conformidad con esta ley. Asimismo, el total de ingresos por intereses solo incluye los montos que se encuentren grabados durante el mismo ejercicio en términos de esta ley. De acuerdo. ¿Queda claro para todos, muchachos? Esta situación un tanto drástica, como viene, como está en la propia disposición, hay un castigo, bueno, así suena como castigo, el hecho de que tengas una UFI negativa o una pérdida fiscal. Digo, si tienes pérdida fiscal puede ser que no lleguemos a la UFIA negativa. Será importante determinar si, inclusive como en el caso 1, si los intereses devengados a cargo, la depreciación fiscal, pues la verdad es que si ya tengo utilidad, lo que va a pasar es que el valor de la utilidad o el rango de la UFIA va a crecer. Los problemas los vamos a encontrar cuando tengamos pérdidas. Entonces, cuando tengamos estos valores de pérdida, habrá que determinar si esa pérdida me sigue llevando, una vez que yo restituya los valores de los intereses, depreciaciones o inclusive valores de gastos en periodos preoperativos, pudiera estar llegando a este supuesto. Si fuera el caso, textual, como está en la disposición, tendremos un problema de no deducibles de 2.980 en lugar de tener un no deducible de 980. ¿Sale? Entonces, es un efecto importante, es un efecto que hay que considerar. Entendemos o concluimos que así está la determinación, que así quedó la redacción, y parece que sí era la intención el dejarlo de esta manera. Entonces, pues bueno, ya conocen, ya saben que si traemos una empresa que tenga efectos de pérdida, pues vamos a poder caer o vamos a poder tener estos efectos pues, importantes en la determinación y en el valor de estos intereses no deducibles. ¿Alguna duda? ¿Comentario, muchachos? No, profe. Clarísimo, para todos. Sí, claro. Bueno, ok. Pues, sigamos entonces. Fíjense qué pasa si estamos en una empresa donde, o en un grupo de empresas, donde este grupo de empresas nos pide que hagamos un tipo
cálculo consolidado. Allí mismo en la fracción 32 establece que inclusive lo revisamos el primer día, donde establecía que estos 20 millones entonces habría que estarlos asignando en proporción a los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior para determinar el tope de los 20 millones. Y entonces lo que hacemos es que esos 20 millones es como si los repartiéramos entre todas las empresas del grupo. Y este es justo el ejemplo. Tenemos tres ejemplos, tres empresas ABC, con estos ingresos acumulables, estos ingresos por intereses, y cuánto es la proporción en cuanto al monto del valor, del monto de los intereses en el tope, que son estos. Es decir, reparto o determino cuáles son los ingresos por intereses acumulados y el límite de los 20 millones que reparto en relación con el grupo. ¿Sale? Obviamente en cada entidad pues me va a salir un monto distinto en la determinación de la proporción a asignar. En el cálculo consolidado de la propia regla, lo que me pide es que los 20 millones los distribuya conforme a los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. En realidad es el único valor que cambia en tener un cálculo individual en una empresa que no forma parte de un grupo a una empresa que sí forma parte de un grupo, ¿sale? Entonces, hay que repartir estos 20 millones en la proporción de estos ingresos y determinamos estos ingresos netos a cargo. A nivel grupo, entonces, los intereses devengados de deuda a cargo son nuevamente estos 3,000. El límite deducible del grupo son 2.2 y los intereses devengados a cargo nuevamente son 9,980. Vamos a ver cómo salieron estos valores y estas proporciones. Ya en el ejercicio o ya en la determinación del cálculo, ¿qué efectos fiscales tuvimos? Ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, aquí los tienen. Proporción de ingresos, es decir, de estos 900,000, pues los 300,000 representan el 33, los 500 el 56 y los 100 representan el 11. Estos son los valores de utilidad o pérdida que se obtuvieron. ¿Sale? Intereses devengados, como el ejercicio lo tenemos que hacer, sí, de manera individual, pero determinar un efecto consolidado, vean el efecto de hacerlo individual a hacerlo consolidado. Tengo intereses devengados a cargo en la empresa A, depreciación fiscal, llego a una utilidad fiscal de 27 por el 30, tengo 8,100, límite de deducibles. Si se fijan, son los mismos números como si estuvieran individuales de los que vimos ayer a hacer el efecto consolidado. Entonces, no tengo efecto no deducible de manera individual en la empresa A. En la empresa B pasó exactamente lo mismo, tengo una pérdida. Esta pérdida, los intereses devengados a cargo son 3,000, depreciación 4,000, una UFIA de 1,000. Por el 30 tengo un límite de 300, tuve 989. Por lo tanto, tengo uno deducible de 689. En la C, tengo los 6 de pérdida, tengo una UFIA negativa o de 0. Por lo tanto, tendría un efecto no deducible nuevamente de los 2,998. ¿Qué pasa a nivel consolidado? Coinciden que estos dos efectos se meten y tengo un efecto de una utilidad fiscal ajustada de 27,000. Por el 30 tengo 8,100, pero los intereses netos a cargo son 2,987. Si yo sumo los 2,998 más los 689, tengo un efecto no deducible a nivel grupo de 3,687. Es decir, tengo un efecto mayor que si tuviera un resultado, pues lo comparo contra estos 2,980, tengo un efecto contrario, un efecto negativo al momento de hacer este cálculo consolidado. Entonces, ¿cómo me afecta los cálculos consolidados en un grupo? Pues en este ejemplo me representa un costo adicional o un no deducible adicional de 27 millones. ¿Pero por qué da esto? Porque recuerden que el tope de estos 20 millones, yo los estoy asignando proporcionales al monto de estos ingresos que se obtuvieron en el ejercicio inmediato anterior.
Es decir, los 20 millones me están afectando de manera directa en la determinación del monto máximo o del monto de los intereses netos a cargo. Por esa razón se ve afectado el cálculo. No sé si me siguieron. Fíjense, me regresé. Tengo un efecto a nivel consolidado de 27 millones de más como un perjuicio al grupo. ¿Por qué? Porque lo que hago es distribuir. En el ejercicio anterior, si coinciden conmigo, el tope en todos los casos siempre fueron 20, 20, 20. En este caso, como se trata de un grupo, los 20 los tengo que segregar en base a los ingresos acumulables y obviamente los intereses netos a cargo son menores. ¿Sale? Como son menores porque no representan los 20 millones que tengo de límite, ese efecto neto me da una repercusión negativa dentro del grupo porque me incrementa el no deducible en 27 millones de pesos. Ahí dejo tantito la lámina para que la analicen. Me dicen si tienen algún comentario. Profe, Dime, Andrea. ¿cómo salieron los menos 27? Es la diferencia que tú tienes de los 3,687 con el efecto que tú tienes aquí de los 2,980 más los 680. Esta suma menos los 3,687 es el efecto de 27 millones de pesos más que tienes de repercusión. Ok, gracias. Me regreso, lo dejo aquí tantito. La diferencia, o la suma, déjeme llamarlo así, el efecto no deducible de esto, pensando como si se tratara de un grupo, que en este caso, insisto, este es el cálculo individual, son 3,660, ¿coinciden? Si yo Sí. estos 2,998 más los 689 llego a 3,687. Si yo hago un cálculo o una separación o comparo el cálculo individual a un cálculo consolidado, del otro lado tengo 3,660, ¿coinciden? Y aquí el efecto son 3,687. Entonces tengo un incremento de no deducible de 27, que es lo que determino aquí. O sea, lo que les quiero decir es que cuando hay un efecto en grupo, el no deducible va a ser mayor. ¿Y de dónde sale este no deducible mayor, muchachos? De aquí. Porque si coinciden conmigo, yo tengo 3,000. Antes podía restarle los 20 y por eso me daban los 2,980. ¿Coinciden aquí? Pero lo que hago ahora es de los mismos 3,000,
Solamente le puedo restar 2.2 porque proporcionalmente ya le asigné, como me dice la disposición, con base a la proporción de los ingresos del ejercicio inmediato anterior, pues obviamente tengo los 3,000 menos 2.2, llego a 998. Y aquí es donde tengo el efecto de incremento del no deducible. Porque ahora lo que puedo hacer solamente en este concepto de UFIA negativa, aquí, pues es los 3,000 menos los 2.2, pues llego a 2,998. Entonces, este efecto es el que hace directamente que me incremente un perjuicio a nivel grupo de 27 millones de pesos. Un poquito mejor. Sí, profe, muchas gracias. Ok. De acuerdo, Andrea. ¿Los demás? Oye, ¿Listos? yo la verdad sí me perdí en la parte de dónde, bueno, ¿de dónde salían los 27? Los 27. O sea, Ajá. bueno, me perdí la resta. ¿Cómo se resta? Eso me lo perdí. Ahí va. En el cálculo individual, en el caso práctico individual, tenemos un efecto de no deducibles de 2,980 más 680. Como si lo hiciéramos a nivel, como si estuviéramos en un grupo, ¿coinciden? Lo que quiero hacer nada más es que cuando hacemos cálculos a nivel grupo vamos a tener afectaciones todavía adicionales de lo que puede representar la propia mecánica en los cálculos individuales. Entonces, 2,980 más 680. 3,660, ¿no? Contra estos 3,687. El diferencial Ya, son ok, los ya, ya. 27. Ok, profe, gracias. Por nada. Muchachos, ¿queda claro? Pero Sí, entonces a la suma de los individuales es a la que se le va a restar la del consolidado. sí, ese efecto nada más para, Juan Pablo, solamente para hacer un comparativo. No es que esto diga la ley. O sea, yo lo que trato de Ok. hacer es que este efecto, o sea, que si hacemos cálculos consolidados, y me refiero como consolidado es que la propia ley nos pide que los 20 millones de tope los segreguemos en cada una de las compañías, vamos a tener un efecto adicional. No es algo que venga a la ley, sino más bien lo que les quiero demostrar es que adicional a las afectaciones del no deducible que ya traemos, si las empresas que estamos revisando forman parte de un grupo, vamos a tener este efecto todavía adicional, ¿no? En caso que tengamos UFIAs negativas. Ok. ¿Queda? Sí. Ok. Yo tengo una duda, profesor. Sí, Y dígame. en el caso, y bueno, si va a ser, bueno, si se calcula así lo no deducible, los 3,687, ¿por qué calculamos el límite deducible de 8,100? Porque, bueno, ahí en un primer momento podemos decir que podemos hacer deducible todo. Ok, muy bien. Muy buen punto. El problema es que el efecto consolidado solamente me lo da justo para asignar esta proporción de ingresos. No para que hagamos un cálculo a nivel grupo sobre el valor total de los intereses. Y ese es un muy buen punto, fíjate, porque coincido contigo. Pues si yo tengo un límite a nivel consolidado de 8,100, pues yo podría ser deducible prácticamente la totalidad de los intereses. El problema es que este cálculo consolidado solo me lo da para efecto de repartir el límite deducible del grupo. No para hacer esta mecánica que establece aquí. Y lo pueden corroborar en la propia fracción, 32 del 28. Estos cálculos de grupo es para asignar solamente el valor del interés, no para hacer este efecto neto de suma y resta. Si quieren, corrobórenlo y lo revisamos. Profesor, tengo una duda. Sí, Todavía no me queda claro cómo obtener el resultado del límite deducible del grupo de los 6.67, 11.11. Creo que está en la lámina anterior. ¿estos?
Ajá. Eran los 20 millones entre los Estos 20 millones, acumulables. Ajá. tú los vas a multiplicar por este Proporciones, 33, ¿no? por este 56, por este 11. ¿Cómo saco estos? Tú tienes ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior de 300, 500 y 100. Te da un total de 900. ¿Coincides? ¿Cuánto representan los 300 en los 900? El 33. Los 500 en los 956 y los 100 entre los 900, 11. Entonces, el valor de 20 millones voy a repartirlo en estas proporciones que tengo acá. 33, 56, 11. Llego a 667, 11 y 2.2. La suma de estos tres, vuelvo a llegar al tope máximo de 20 millones que me marca la disposición. Ah, ok. Gracias. ¿Queda? ¿Ok? Sí, sí, gracias. Perfecto. Jorge, ¿cómo ves? ¿Tenemos elementos para poder aplicar esta fórmula y poder hacer deducible los 2,980? O si nos limita, solamente está referido a esta proporción y tengo que hacer cálculos individuales con la proporción asignada de manera como si estuviera haciendo cálculos individuales. Bueno, y los demás, obviamente, para todos es la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Comentarios adicionales? ¿Dudas? Si la pregunta de examen fuera, desde su punto de vista, ¿cuál es la repercusión que tiene esta nueva fracción a nivel grupo, en un grupo consolidado? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, Brandon. Bueno, fácilmente se nota que el deducible, bueno, el no deducible aumentaría bastante. ¿Ok? Siempre y cuando coinciden, tengamos conceptos de UFIA negativa o cero, ¿no? Porque si todas fueran positivas, habrá que ver, obviamente, qué límite de proporción o límite de deducible nos va a dar. Pero si todas fueran positivas, pudiera ser que la afectación a nivel individual y a nivel grupo fuera exactamente la misma. Bueno, sí vamos a tener afectación. ¿En qué? En la segregación de estos 20 millones en cada una de las tres entidades. Pero solamente. No en una repercusión directa como cuando tengamos un concepto de UFIA negativa, ¿no? De acuerdo. ¿Algún comentario adicional? ¿Dudas? ¿Conclusiones? Yo creo que ya no tengo dudas. Ok. Por 2. Yo tampoco. ¿Por 3? ¿Por 4? ¿5? ¿Cómo manejan ustedes? ¿Por 6? ¿Por 7? Y así le hacen, ¿verdad? Luis. Sí, profe. Bueno, entonces, en el caso de los no deducibles, en el caso de que fuera individual, ¿se podría deducir dentro de los 10 ejercicios siguientes? Tanto en el consolidado como en el individual, tengo 10 años para hacer deducible estos 680 y tengo 10 años para hacer deducible estos 2,980. Y aquí en estos 2,980 hay
hay todavía una pequeña trampita, por llamarla de alguna manera, pero sí, es correcto, Luis. Tengo 10 años para hacer deducible estos 2,980 y estos 680, perdóname, estos 2,980. ¿Qué mecánica vamos a hacer para el siguiente año? Igualita a esta. A esta. O sea, voy a volver a determinar una utilidad fiscal en el año 2. Voy a sumar intereses, depreciaciones, voy a determinar otra UFIA. Y si el valor de la UFIA, vamos a pensar que ahora estoy en este supuesto. ¿Puedo hacer deducible los 680 con un límite de deducible de 8,100? Sí, perfectamente. Vamos a pensar, te digo que los números, ahora estos casos, sean del año 2. Entonces, estos 680, pensando que estuviera aquí, o sea, que estos 8,100 los pudiera determinar aquí en la empresa 2. Como ahora mi límite es de 8,100, mis intereses netos a cargo son de 980, ¿puedo hacer deducible los del propio año? Sí. Oye, ¿puedo hacer deducible los del año inmediato anterior, que fueron 680, que se me quedaron pendientes de deducir? Sí. Entonces, en este momento, puedo hacer deducibles tanto los del año pasado como los del propio año, con un límite, por ejemplo, de 8,100. Estoy hablando como ejemplo, obviamente, no que el cálculo o el número me haya dado así. Y si se fijan, ¿cómo dan estos números? Pues incrementando las utilidades fiscales. ¿Y cómo incrementan? Pues puede ser que el valor de los intereses hayan disminuido o inclusive que el nivel de operación de la empresa haya crecido, ¿no? No sé si te respondí, te confundí un poco más. La respuesta es sí, sí se puede y tengo 10 años para recuperar estos 980 y estos 2,980. Otra vez, estos 680, estos 2,980. Sí, profe, sí me quedó claro. Entonces, ¿Vale? por así decirlo, la afectación de esto es que es principalmente en el ejercicio, ¿no? En el cual se está calculando el límite de la deducibilidad y pues todo dependerá de los siguientes años de la empresa, si su nivel de intereses, si es que Sí, aumenta para poder deducirlo, ¿no? coincido contigo y dependerá de esto, de que su utilidad o su UFIA sea mayor. Si esta UFIA, esta utilidad es mayor, pues obviamente vamos a tener un margen mayor del límite deducible. ¿Coincides? Sí, sí, Entonces coincido. ahí es donde, al momento de que los intereses vayan disminuyendo y tus utilidades sigan creciendo, pues en ese momento tú vas a tener una posición de utilidad mejor y tendríamos un efecto de deducibilidad mayor. Y puede ser que inclusive estemos en el año 5 y no hayas hecho deducible nada del año 1, 2, 3, 4 y en el 5 nos alcance para hacer deducible todo lo anterior más lo del propio año, lo podemos hacer. E inclusive también puede darse el caso que con este concepto de utilidad hagamos deducible lo del año 1, 2, 3 y 4 y lo del propio año no me alcance, salvo lo de años anteriores y me quedo con el pendiente del no deducible del año que va corriendo, ¿no? Sí, profe, gracias. No, por nada. Juan Pablo, habías alzado la mano. Sí, profesor. Bueno, en el caso de los no deducibles del caso 3, eso es de acuerdo a las notas, ¿verdad? Sí, te Ok. refieres a esto, ¿no? Ajá, los Sí, 2,980. así es. Estos Ok. 980 tienen la repercusión de que como tenemos su FIA Como negativa, tenemos cero o negativa, ¿no? Ajá. exactamente, te dice que la totalidad de los intereses devengados a cargo no te habla de intereses netos como el resto de la Ujú. fracción, que fue lo que comentaba Arturo al principio de la clase. Es correcto. Ok. Y como usted mencionaba, entonces, si supongamos que aquí ya es esto, pero tenemos el año que sigue después, el cuarto, que sería igual que el primero, con 8,100, entonces los 680 se lo sumaría a los 2,980 más los ingresos netos de ese año. No sé si te seguí, pero a ver, en el ejemplo que yo ponía ahora Ajá, tengo en el año 4, por ejemplo, tengo sí, 8,100. Sí, bueno, sí. sí, de manera individual, si tú tienes 8,100, pues vas a poder hacer deducible estos 680 y Ujú, vas a poder hacer deducible estos 980, coincides. Porque pues el sí, límite es mucho mayor.
Vamos a pensar que estás en el año 4 otra vez con los 8,100 y tienes estos dos 980 más estos 980 por los dos, caben perfectamente en los 8,100, entonces vas a poder hacer deducible los 980 y los dos 980 que traías rezagados de años anteriores, ¿no? Es correcto. Sí te seguí, ¿verdad? O sea, ajá, sí, pero esos 2,980 entonces ya incluyen los 680. No, bueno, si lo haces de manera individual, pues vas a tener primero que hacer deducible los 680 y luego los 2,980. Para que los tengas tú, recuerden que los tienen que tener segregados por año, para que no se vayan Sí. perdiendo. Pero entonces sí le restaría ambos, ¿no? Sí, podrías restarle ambos, los 680 y los 2,980, como ambos caben en los 8,100, pues vas a poder hacer deducible tanto estos 680 como estos 2,980. Hipotéticamente hablando, en el año 4, 5, 6, en el año que sea, cuando el valor del límite deducible sea mayor al monto de los intereses anteriores y al monto del propio interés del año, ¿no? O hasta lo que te alcance. Sí, ok, gracias. Ok. Comentarios adicionales, dudas. Yo tengo una duda. Bueno, aquí lo que dice el artículo, que diga, la fracción dice, esta cantidad se repartirá entre las personas miembros del grupo o partes relacionadas en la proporción de los ingresos acumulables generados durante el ejercicio anterior por los contribuyentes a los que se aplica esta fracción. Entonces, en este caso, la proporción de los 20 millones se va a repartir de acuerdo a los ingresos que haya tenido. Aquí están. ¿Qué es esto? ¿Es lo que estás leyendo? Ajá, Estos sí. son ingresos acumulables del ejercicio anterior y esta es la proporción. Es correcto. Ok, entonces no es un número al azar. O sea, No. sí, no. O Ok. sea, estos 6,7, estos 11 y estos 2 salen del total de 20 millones proporcionales al 33, al 56 y al 11. Por eso llegamos a 6,6, 67, 11,11 y 2,2, ¿no? Entonces, sí, la asignación de esos 20 millones en grupo, en un caso, en un ejercicio, en unas empresas que formen parte del grupo, si forman parte de un grupo, vamos a tener que hacer esta mecánica de esta proporción de ingresos para poder asignar el tope de los 20 millones. ¿Es ese párrafo que estás leyendo? Es exactamente esto, Jorge. De acuerdo. Pero entonces, ¿se toman en cuenta los ingresos del año anterior, del ejercicio anterior? Así es. Son ingresos acumulables del ejercicio anterior, sacas proporción y lo aplicas en este año. Es correcto. De acuerdo, profesor, gracias. Okay. No, por nada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? Yo, profesor. Dime, Valeria, por favor. Bueno, en el caso de los intereses que puedes agotar a los 10, bueno, en los ejercicios siguientes, ¿tiene que Sí. ser en su totalidad? O sea, digamos, solo nos alcanza para una parte y lo agotamos. Okay. O sea, entonces, A ver si te entendí. Tú dices, vamos a pensar que en el año 3, 4, en el año que sea, me alcancé a deducir, no sé, el 50, 60% del valor de los intereses que traía de años anteriores. ¿Todavía tengo que guardar el 40 restante? La respuesta es sí, si estoy en el año 5 o 6. Si ya llegué al año 10 y no me pude agotar o no pude hacer deducible la totalidad de los intereses, ese valor de esos intereses que ya no pude hacer deducibles se pierden. O sea, más bien se convierten en no deducibles permanentes. Ya no tengo opción de ir a buscar su deducibilidad con una UFIA mayor porque ya pasó el periodo de 10 años. No sé si te seguí en tu pregunta. ¿Sí es eso? Sí, profe. Ok, Sí. y que pasa exactamente lo mismo, muchachos, con las pérdidas fiscales. Si ustedes tienen pérdidas fiscales de años anteriores, pasan 10 años y en el año 11 quiero aplicar esa pérdida que tenía en el año 1, pues ya no puedo porque la pérdida ya se venció o la pérdida ya se perdió.
Igual acá en este tema de los intereses. Ustedes van a tener su tabla como de amortización, como si estuviéramos hablando de una tabla de una operación igual de pérdidas. Tienen sus bloques de no deducibles por cada uno de los años, van a ir aprovechando hasta que el límite, este límite deducible les vaya permitiendo y van a empezar a ser deducibles. Y recuerden que la fracción dice que lo manejes como, bueno, no lo dice así, pero es como un tipo PEPS. Las pérdidas más antiguas son las que vas a ir haciendo deducibles primero, antes que las del propio año, ¿no? ¿Queda, Valeria? ¿Para los demás también? Sí, Sí, profe. Ok, ¿alguna duda adicional? ¿Comentarios? Clarísimo. El tema, interesante, más o menos. ¿Ya lo sabían? ¿No lo sabían? interesante. Interesante. Interesante, ok. ¿Aburrido? Sí, no, ni lo voy a ver yo, hombre, o sea, ¿para qué me enseñáis? No, espero que sí lo vean, obviamente, y que hagan los cálculos. ¿Quién me preguntaba, igual que en el tema de la enajenación de acciones, este ha sido un tema en las empresas, muchachos, que ha generado mucha controversia todavía. Hay muchas, y es lo que les quiero encargar para mañana. Bueno, no sé, si mañana vamos a platicar de la vida y del amor, puede ser que no lo veamos y lo vemos el lunes, pero si no, les encargo, ¿qué efectos fiscales adicionales le ven ustedes a este tema de no deducibles? Déjenme tratar de poner un ejemplo adicional. Bueno, porque ya les voy a regalar ese punto, pero a ver, déjenme pensar algo así sencillo. ¿Qué será? Lo que les quiero poner de ejemplo es alguna afectación que ustedes ubiquen, muchachos. Además, bueno, ustedes ayúdenme con una. Alguna afectación adicional que ustedes vean en impuestos sobre la renta, puede ser inclusive en IVA, derivado de este no deducible, entre comillas, temporal. ¿Qué efectos le pudieran ver en algún otro impuesto o inclusive en el mismo impuesto sobre la renta, muchachos? No sé si me estoy explicando con la pregunta. Sé que me van a decir que no, pero... Se refiere a que, por ejemplo, el IVA derivado de los intereses, al no ser no deducibles, pues tampoco me lo puedo acreditar. Perfectamente bien contestado, Adriana. Exactamente. Ese tipo de consecuencias secundarias es lo que quiero saber. Fíjense, Adriana dice, a ver, tenemos un problema en el IVA. ¿Estos intereses generaron IVA? Sí. Estos intereses en este año 1 son 2, en el 3, en el que sea. Fueron intereses no deducibles, ¿coinciden? La regla entre renta e IVA te dice que el IVA va a ser acreditable siempre y cuando los gastos que deriven de esta operación hayan sido deducibles para impuestos sobre la renta. Entonces, hay un primer punto de análisis. Si tengo intereses no deducibles derivados de esta regla, ¿qué pasa con el IVA, muchachos? ¿La acreditan o no lo acreditan? Muy bien, Adriana. Muy bien, es lo que necesito. Que me ayuden a verificar qué otras cosas se les ocurre que vamos a tener de afectación con este punto. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿algún comentario adicional antes de terminar? Mauricio, ¿qué pasa con esa lap? Pero estás en anuales, estás cansado. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que pereza? Eso déjenmelo a mí, ya en la ciudad no pueden darles pereza a nada. Pues veme desvelado, cansado, anuales, y todavía tener que conectarme a la clase. No es obligación, es gusto. Pero bueno, muchachos, dudas, comentarios finales. No, profesor. Gracias. No, profesor. Clarísimo, entonces, cualquier empresa que se encuentren con intereses, sin problema van a poder determinar el no deducible, ¿verdad?
¿Quién sabe, profe? Ay, Tal no vez. puede ser. No, ¿qué pasó? La No, sí, respuesta es sí, seguro, sí, seguro que lo vamos a poder hacer. Bueno, pues nos vemos mañana entonces. Cualquier comentario o duda lo seguimos viendo. Les encargo, por favor, estos efectos fiscales adicionales derivados de esta regla. Ya tienen uno. Es muy importante este del IVA. Trae un montón de broncas en cuándo acreditamos, si no acreditamos, y si acreditamos o no lo vamos a acreditar. ¿Qué vamos a hacer? Es uno de los ejemplos, pero hay montones. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Buen día. Hasta mañana, profe. Sí, esto bueno. Mañana. Terminen sus anuales los que están en anuales.